Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Quien te habla, tu hermano y amigo de siempre, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual una vez más se acerca a usted por este medio para traerte una palabra de edificación y una programación, aleluya, que avivará tu vida espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo. Como siempre, amén, estamos aquí en Avivamiento TV. Oramos al Señor que donde quiera usted se encuentre, la paz del Todopoderoso sea sobre su vida y que usted pueda alcanzar muchas bendiciones espirituales sobre todas las cosas, ya que las materiales vendrán como por añadidura, de acuerdo a Mateo 6:33. Por eso es que Jesucristo nos enseña y nos dice, tanto a nosotros como le dijo a los discípulos y nos los dice a todos, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán por añadiduras. Bueno, estamos aquí para podernos llegar a usted por medio de la palabra del Señor, confiando en que Radio Avivamiento Mundial, al igual que Avivamiento TV, pueda ser de edificación para su vida. Aquellos que nos están observando aquí a través del YouTube y aquellos que nos oyen a través de nuestro podcast. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a traer un tema muy interesante. Yo quiero compartir con ustedes. Ya como puede ver, pues siempre nos enfocamos en lo que tiene que ver el avivamiento. Mucha gente malinterpreta el avivamiento. A veces el mensaje para avivarnos no significa que vamos a estar hablando de fuego y candela y todas esas cosas, las cuales son buenas en su momento, pero hay momentos donde el avivamiento tiene que ver con la palabra de reprensión, de exhortación, la palabra que nos hace pensar cómo estamos y qué hacemos como creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Y, ¿verdad? Pues a veces necesitamos, como pueblo de Dios, de alguien que nos despierte. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y entendamos que necesitamos avivar nuestra llama, que nuestro altar esté encendido, pero para ello hay que dedicarnos. Bueno, de todas maneras, acuérdese que tenemos nuestros libros en Amazon. Edwin Molina, aparecen nuestros 5 libros que hemos publicado. También tenemos una revista aquí que le enseño, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tu revista del despertar espiritual, Avivamiento. Gloria al nombre de Cristo, a todo color. Amén, amado. La tenemos disponible, una ofrenda, y le hacemos llegar la revista. Los libros los puede comprar en Amazon. Alabado sea el nombre del Señor. O puede hacer un pedido a nosotros y podemos de una manera u otra, ¿verdad?, contactarnos y hacer llegar nuestro material. Está el primer libro, mi testimonio, que hemos titulado El ministerio de un hombre llamado por Dios. Nuestro segundo libro, que hemos titulado Dios en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablamos de las diversidades de los ministerios, dones y operaciones del Espíritu Santo, etcétera. Nuestro tercer libro, Pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración, la nutrición espiritual que tu alma necesita. Y nuestro cuarto libro, que hemos titulado Las armas de nuestra milicia. Amén, un libro sobre la guerra espiritual. Y nuestro quinto libro, El costo del llamamiento. ¿Te atreves a aceptar el reto? Bendito sea el nombre de Dios. Están disponibles en Amazon o a través de nuestra persona. Bueno, mis amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria y honra a Dios por su amor y por su misericordia, porque Él es bueno y maravilloso. Vamos a entrar en una palabra en esta preciosa hora del Señor, donde quiera usted nos esté escuchando, a la hora que nos pueda estar viendo. Amén. Esperamos en el Señor que Dios pueda bendecirle de una manera poderosa. Bien, oremos para dar comienzo con nuestra programación. Padre, Dios eterno, Dios de amor y de misericordia, te honramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra porque solamente a ti pertenecen. Te pido en esta hora, Señor, que tú puedas bendecir a ese pueblo que está en necesidad. Y que, Dios amado, a través de esta programación ellos puedan recibir una palabra de edificación, una palabra, Señor, que estimule, que avive su alma, su espíritu, todo su ser, y puedan sentir el mismo deseo, anhelo y celo por tu obra
y que ellos puedan ser edificados mientras predicamos esta tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, bendice al pueblo oyente, televidente en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a estar considerando un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y voy a considerar los primeros 4 versículos, aunque en realidad voy a tomar como fundamento y base de la predicación, de la exhortación, del tópico de esta noche, del sermón, como usted lo quiera ver, el versículo 4. Pero vamos a darle lectura del 1 al 4 del Evangelio según San Juan. Amén. Y dice de esta manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora viene el versículo que vamos a ver como fundamento del mensaje. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz y de bendición a nuestras vidas. Te pido que una vez más nos dirija a toda verdad y justicia. Amén. Mis amados hermanos, quiero hablar bajo el tema el gran avivamiento de Samaria. El gran avivamiento de Samaria. Quiero darle un poquito de trasfondo de la rivalidad que había entre los samaritanos y los judíos. Era algo compatible de ambos lados. Los judíos no se llevaban con los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y este conflicto entre esta gente, un conflicto étnico, alabado sea el nombre de Dios, por diferencias que fueran, samaritanos y judíos son relacionados, son familia. El problema era que las tribus que estaban en el norte, acuérdense que Samaria, cuando se dividió el reino, las tribus del norte, Samaria fue la capital. Amén. Y ellos pues contrayeron matrimonio con los gentiles. Y a causa de eso, el pueblo del reino judío, el reino del sur, los judíos, comenzaron a sentirse superiores porque no habían mezclado su raza, entre otras cosas. Pero eran familia hasta cierto grado, bendito sea el nombre del Señor. El problema surge de esta manera, amado. Hay cosas que usted y yo, como gente de diferentes naciones, yo soy de Puerto Rico, vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, pero soy puertorriqueño. Esa es mi raza, aunque yo enteramente entiendo que la raza humana es una sola. Alabado sea el nombre del Señor. Y que Dios creó a Adán y a Eva. Amén, amado. Y luego, claro está, a causa del pecado, mientras iba creciendo, pues se fueron esparciendo las personas y fueron desarrollando sus diferentes lenguajes y costumbres y hasta el cuerpo físico se va adaptando a las regiones donde nos vamos yendo. Porque de acuerdo al capítulo 10 de Génesis, cuando los hombres que tenían un solo lenguaje, hablaban una sola lengua, habían determinado hacer una torre, una cingura, como le llaman en el original, aleluya, para alcanzar los cielos y para explorar las cosas allá más arriba y saber de los dioses, etcétera. Alabado sea el nombre de Dios. Dios dijo: descendamos y miremos lo que los hombres han pretendido hacer, porque una cosa se han propuesto y nadie los detendrá, al menos que yo intervenga. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios intervino, y por eso le llama la torre de Babel. La palabra Babel está hablando de lenguas. Dios
amén, confundió lenguas y desde ese entonces comenzaron a reunirse los que hablaban un lenguaje para allá, el que hablaba el castellano para allá, el español, el que hablaba el árabe para allá, el arameo, el que hablaba el chino y todos estos lenguajes que se fueron desarrollando según el tiempo. Alabado sea el nombre de Dios, se fueron moviendo de tal manera que se realizaron de una sola raza humana, de Adán y Eva, se fueron expandiendo y salieron 70 naciones, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Yo no voy a entrar en detalle respecto a esto, sino que quiero que entendamos, amén, que nosotros los seres humanos, porque yo soy de una pequeña isla de Puerto Rico, o porque aquel es de México, porque el otro es de Cuba, o porque el otro es de la República Dominicana, o porque es norteamericano, o es suramericano, bendito sea el nombre de Dios, o porque es del viejo mundo, allá de Europa, de España, de Portugal, de Inglaterra, o de Alemania, o de Rusia, o de Australia. La gente siempre tiene ese problema y a causa de eso, amén, muchas veces lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas no lo podemos ver, dado a que hay en nosotros un espíritu de indiferencia, un espíritu de división, un espíritu de que nosotros somos mejores que ustedes. Mira, en nuestro hermano Pedro, la Biblia dice en el capítulo 10 del libro de los Hechos que el Señor tuvo que tratar con Pedro mientras estaba allá en Jope, descansando, esperando un almuerzo. Se le tuvo que revelar el Señor a Pedro y hablar con él y le mostró de todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos. Y tratar con Pedro porque Pedro, entre tanta gente, también tenía ese tipo de problema. Era un poquito racista, si lo puedo decir de esa manera. No se llevaba. Y ninguno de los apóstoles, alabado sea el nombre de Dios, trataban bien a los samaritanos, al pueblo gentil. De tal manera que en un momento dado, cuando Jesús quiso pasar por Samaria, que se levantaron los samaritanos y se lo impedían y le apedreaban, dos de sus discípulos, dos hermanos, Juan y su hermano Jacobo, le dijeron: maestro, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Hello, que los consuma a todos. Y Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine aquí a condenar a la gente porque no estén de acuerdo por problemas raciales, étnicos o por situaciones que hemos nosotros creado. Yo vine aquí para salvar y buscar aquello que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Ve, lo que usted y yo vemos como un problema en ocasiones, eso no es problema para Dios. Dios vino aquí para rescatar al mundo, al chino, al japonés, al de Tailandia, al indio, al ruso, al de Ucrania, al de americano, al boricua, puertorriqueño, al suramericano, al centroamericano. Dios vino por lo suyo. Esto le pertenece a Dios. San Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, a lo suyo, singular, a lo suyo vino, y después dice: y los suyos, plural, no le recibieron. Aún hasta Zaqueo, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas: maestro, no entra en casa de ese pecador. Y Jesús tuvo que decirle: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido, por cuanto este también es hijo de Abraham. Y si usted y yo tenemos fe en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Es interesante que Jesús, amén, le era necesario pasar por Samaria, por una región que no era bien recibido, pero él quería darle una lección a sus apóstoles. Acuérdense del tema, el gran avivamiento de Samaria, que aconteció en Samaria. Bien, le era necesario pasar por Samaria. Cuando llegan cerca de la ciudad, por allí estaba un pozo que Jacob había edificado. Dice el versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía, la hora sexta, las 12 del mediodía. Le dice a sus discípulos: vayan ustedes y compren, entre tanto que yo espero aquí, alabado sea el nombre del Señor. Vayan y yo me quedo aquí, no hay problema, yo les espero. Quizás los apóstoles fueron diciendo: pero ¿qué vamos a hacer en Samaria si nosotros siempre sabemos que aquí hay problemas? Si tus problemas no son los problemas de Dios. A ti no te gusta cierta gente, pero a Dios ama a esa gente. Hello. Quizás tú tienes problemas con algunas personas, pero ese es problema tuyo, no es problema de Dios. Entonces, en ocasiones, te atreves a orar: Señor, quítalo, mátalo, sácalo. Mira, Señor, que no lo soporto. Mira, Señor, que esta gente no se merece tu perdón. Mírate tú. Quizás tú no te merecías el perdón, mas sin embargo, Jesucristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Tú que no te merecías el perdón de los pecados, mas sin embargo, Cristo murió por ti también. ¿Qué vamos a hacer entonces, amado pueblo de Dios? Hay que sacar las barreras, las indiferencias que podamos tener. Si queremos que el Espíritu Santo de Dios pueda comenzar a utilizar nuestras vidas como canales de bendición, tenemos que estar dispuestos a dejar esas ñoñerías, a esas estupideces que al Señor no le agrada, que impiden que Dios pueda usarnos y que seamos el instrumento de bendición para salvación de otros. El maestro quería darle una lección a sus discípulos. Sí, los samaritanos tenían problemas, los judíos también. Había una diferencia en donde se adoraba. Llega esta mujer samaritana. El maestro le pide de beber. Ella le dice: tú no sabes que nuestra gente no se llevan entre sí, tú siendo hombre judío, yo mujer samaritana. La historia la conocemos. Cristo comienza a tratar con la necesidad personal de la mujer. Vemos que el maestro, mientras habla con ella, ella va cayéndose en cuenta. Se está dando a entender que este hombre es diferente a los demás. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Sale corriendo para la ciudad. Comienza a hablarle a la gente y a decirle: vengan, hay un hombre por ahí que me ha dicho todo lo que yo, alabado sea el nombre de Dios, he hecho en mi vida. No pudiera ser el Mesías que estamos esperando. Wow, alabado sea el nombre de Dios. Y vemos cómo cuando los discípulos van regresando, se ven que Jesús está hablando con esta mujer, algo que posiblemente ellos no estaban acostumbrados a ver al maestro. Pero hay cosas que el Señor va a hacer que tú te vas a incomodar. Hello. Porque las cosas no son como usted diga, ni como yo diga, es a la manera del Dios Todopoderoso. Y la mujer, alabado sea el nombre de Dios, se va. Los discípulos llegan, ninguno se atreve a preguntarle qué hacías hablando con esa mujer. Le traen alimento, le ofrecen comida. Él les dice: no, si ya yo comí. ¿Cómo que ya comiste? ¿Quién te trajo de comer? No, es que mi comida es que yo predique la palabra. Yo vine con un propósito, con un fin. Y algo va a acontecer pronto aquí en esta ciudad de Samaria. Mi alma alaba la gloria del Señor. Algo va a suceder aquí en la ciudad de Lackport. Algo va a suceder aquí en la ciudad de Buffalo. Algo va a suceder aquí en el estado de Nueva York y en el mundo entero. Dios va a comenzar a tratar con la gente. Va a sacar a la gente de su indiferencia, de aquello que está impidiendo que el Espíritu de Dios pueda moverse. Mi alma alaba la gloria de Cristo. Y Dios comenzará a usar gente que no vean eso como una barrera, sino que estén dispuestos a alcanzar a la gente que necesitan a Dios y que le prediquen a Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Y eso fue el comienzo de un avivamiento.
Y dice la Biblia que la mujer llegó a la ciudad y comenzó a decirle a la gente, voy a leérselo para que no piense que es invento del hermano Molina. Voy a darle un poco de relato, amén, de lo que mencioné ya. El versículo 31 del capítulo 4 de San Juan dice, o el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, los discípulos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come. Y él les dijo, ya tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mi alma alaba la gloria del Señor. Ustedes van a comenzar a recoger del trabajo, del fruto de las manos de otros. ¿Quién era? La mujer samaritana. Se va a la ciudad y llena de gozo y llena de fe y de esperanza de que había encontrado al personaje que los samaritanos esperaban, porque de acuerdo a la profecía, el Mesías iba a llegar y le iba a abrir los ojos, le iba a revelar muchas cosas. Y Jesús, a la única persona en su ministerio que le dice, yo soy el que habla contigo, el Mesías, fue a la mujer samaritana. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. Qué tremendo, amén, amados. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Algo se va a desatar en esta ciudad de Lackport. Algo se va a desatar en Buffalo, en Niagara Falls, en estas ciudades por aquí. Yo estoy, aleluya, desesperado por el mover del Espíritu Santo de Dios. Le estoy pidiendo a Dios que le abra los ojos a los pastores que están ciegos, a los pastores que viven en los años de las huáscaras, en lo mismo. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. A mucha gente que se cree que el evangelio es cosa liviana. No, hay que volver a buscar a Dios, hay que volver a pagar el precio, hay que volver a la oración, hay que volver al ayuno. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que volver a la búsqueda de Dios si queremos ver ese avivamiento poderoso en nuestras vidas. Mi alma alaba la gloria del Señor. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían ahora a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mi alma alaba la gloria de Jesús, aleluya. Dice el 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el grande avivamiento de Samaria. Pasa un tiempo, alabado sea el nombre del Señor, y el maestro termina su obra aquí en la tierra. El maltratado, crucificado, muere.
Se le olvidó el pueblo el avivamiento que había surgido allí en Samaria. Pasan los años, unos cuantos años. La iglesia nace en el día de Pentecostés. Viene la persecución producida por Saulo de Tarso. Amén. Entendemos que estaba en los planes de Dios, porque Dios a veces tiene que despertar a la iglesia con un sacudimiento, y a veces estamos muy cómodos en las cuatro paredes, y a veces estamos muy cómodos haciendo muchas en nuestras actividades religiosas. Estoy hablando de pentecostales, de bautistas, de metodistas, de personas que están supuestos a ser gente viva. Y estamos conformes más que con los cultos encerrados. Y se nos olvida el clamor por esas miles de millones de almas que están diciendo: alguien predíqueme la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que permitir una leve persecución para sacudir a la iglesia y que se pongan a llevar la palabra. Entonces ahí llegamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Amén, amados. Hechos capítulo 8. Saulo consistía y perseguía a la iglesia. Amén. Saulo de Tarso. Mataron a Esteban, el primer hombre en la iglesia que tenía espíritu evangelístico misionero. Yo sé que la gente dice que los misioneros no existen. Mire, mi amado, el misionero es un apóstol, alguien enviado. Claro que no es apóstol como aquellos que anduvieron con Jesús, pero es un apóstol. El misionero es aquel que va a llevar la palabra. Fue enviado, respaldado. Está supuesto que las iglesias envíen los misioneros. Hoy en día hay misioneros que van voluntariamente e independientemente, porque las iglesias no tienen visión para ayudarlos, no les soportan con el dinero para que puedan sostenerse por allá llevando la palabra. Hay poca visión en la iglesia del Señor. Ahora tenemos muchos evangelistas de altares, de iglesias, de templos, cuando el evangelista y el misionero es para que estén en las calles. Pero no, evangelista fulano en tal iglesia. Parece que los pastores ya no tienen poder ni unción. Parece que los ministros del altar, los que están supuestos a predicar del altar, ya no tienen el poder del Espíritu Santo y tienen que pagarle unos cuantos miles de dólares a alguien para que les vaya a predicar a la iglesia, les lleve una doctrina errónea y le traiga problemas en vez de ellos meterse en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alábalo si puede conmigo en esta hora. Eso no es nada. El celo de Jehová me consume, dijo el profeta Isaías. ¿Qué sucede? Versículo 3 del capítulo 8 de Hechos. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea que la persecución produjo que la iglesia hiciera misiones, que la iglesia evangelizara, que la iglesia se movilizara. Porque reunirnos en nuestras congregaciones es importante para que nos llenemos de la presencia de Dios, para confraternizar, para hablar de las grandezas de Dios, para alimentarnos espiritualmente, amén, y confortarnos unos a otros. Pero después de ahí el propósito debe de ser de que tenemos que salir a llevar la palabra de Dios. Ahora el versículo 5. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquella ciudad donde una mujer hacían unos años atrás había llevado la palabra, donde Jesús llegó y les habló. Alabado sea el nombre de Dios. La gente se habían olvidado de ellos, mas sin embargo, la primera ciudad de la cual se menciona que se regresó a llevar la palabra y fue el único que, de acuerdo al libro de los Hechos, se le conoce como evangelista, fue a Felipe. Felipe el evangelista descendió a la ciudad de Samaria y allá comenzó a predicar la palabra de Dios. De tal manera, aleluya, que los enfermos se sanaban,
que los espíritus inmundos salían. Y dice, aleluya, que a los enfermos, bendito sea el nombre de Dios, y todo este tipo de personas que estaba atravesando situaciones y atormentados, Felipe les predicaba, alabado sea el nombre de Dios, la gente se convertía, creían al evangelio y hasta el brujito también creyó. Mi alma alaba la gloria del Señor. Es interesante entonces, iglesia, que entendamos que hemos sido llamados. Había un gran avivamiento ahora en Samaria porque Felipe descendió. El ministro de Dios descendió. El evangelista de Dios descendió a llevar la palabra a los samaritanos. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La iglesia tiene que volver al avivamiento. La iglesia tiene que volver al fuego de Dios. La iglesia tiene que volver al Espíritu Santo para que traigamos sobre nuestras ciudades gozo. Porque las noticias y todo lo que escuchamos, lo único que podemos escuchar es guerra aquí, terremoto por allá y todo es malo. Pero la iglesia de Dios tiene que volver a predicar la palabra. Nosotros tenemos que volver a ministrar el poder del Espíritu Santo para que la gente venga a los pies de Cristo. Mi alma alaba la gloria de Jehová en esta hora. Chacatarabashenda. Wow. Bendito el nombre de Jesús. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Versículo 8. El 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde más pequeño hasta más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El diablo tiene a la gente engañada por mucho tiempo, pero ¿dónde está el que tiene el poder de Dios? ¿Dónde está el que anda, Rey de Gloria? Olvídate de los altares, déjaselo a los pastores, y si están apagados, pues eso es problema de ellos. Pero tú que sientes el fuego y la llama del Espíritu de Dios, comienza a decirle a la gente, quiero un culto en tu casa, vamos a la calle a predicar, vamos a ministrar a Cristo. Si la iglesia quiere seguir apagada y los líderes quieren seguir apagados, enciéndete tú la llama del Espíritu y predica a Cristo y lleva la palabra y trae gozo a los hogares y trae gozo a las ciudades. El gozo de Jehová, nuestra fortaleza. Dice el versículo 12, pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre detrás de Felipe. De esos que hoy en día hemos escuchado que están detrás del predicador para chuparle la unción. No eres sangrijuela ni tampoco esponja. Si quieres unción, paga el precio tú por ella. Eso fue lo que les dijo las vírgenes prudentes, las insensatas, para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras. Vayan al que vende y cómprenle. Si tú quieres unción de Dios, paga el precio. Ora, ayuna, vigila, alabado sea, estudia la palabra de Dios. Métete con Dios si quieres unción, aleluya. Deje la unción de aquel tranquilo, que cada uno tiene una medida de unción conforme el Espíritu de Dios se las quiere dar. Deje de imitar a los demás y deje que el Espíritu Santo de Dios sea el que lo use para la gloria y la honra del Señor. Dice el 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito porque el maguito lo que hacía era que engañaba a la gente. Felipe tenía poder de Dios. Aleluya. Felipe tenía poder de Dios. Simón el mago lo que hacía era ficticio. Cuando los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya Cristo había predicado allá, ya la mujer samaritana, pero se habían olvidado de aquel avivamiento, de que allá había sido sembrada, pero había sido sembrada la palabra y el Señor no se había olvidado de ello.
Había sido un comienzo cuando Cristo llegó con la samaritana allí en Samaria, pero iba a llegar el tiempo donde la iglesia, los apóstoles, Felipe el evangelista iba a llegar a llevar palabra, iba a hacer milagros que Jesús no realizó, iba a ser prodigio que Cristo no realizó, porque el Señor quiere usar a su pueblo, la iglesia. Él vino a darnos el ejemplo, pero para que nosotros sigamos ese ejemplo. Y llegaron los apóstoles y empezaron a imponer las manos. La gente era bautizada con el Espíritu Santo. Cuando el maguito ve esto, que por las manos de los apóstoles se recibía la impartición del Espíritu Santo, le ofreció dinero. Y Pedro le dice: perezca tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se compra. No, hay que doblar rodillas, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que pagar el precio. Las iglesias, la gente están apagados hoy en día porque no pagan el precio, no quieren buscar de Dios. Pero Dios está buscando a un Felipe, Dios está buscando a un valiente, Dios está buscando a alguien que diga: vamos a comenzar. Si Samaria tuvo avivamiento, si en los años 1700 hubo avivamiento a través del evangelista Carlos Finis, aleluya, en mi tiempo yo voy a hacer un tizón encendido y voy a hacer el instrumento de Dios para que Dios comience a moverse y haya una explosión espiritual y Dios comience a obrar, y vamos a ver a los enfermos ser sanados y a los endemoniados ser libertados, y vamos a ver al poder de Dios obrar. ¿Está dispuesto? ¿Está usted dispuesto a ser ese hombre o esa mujer de Dios? Hubo un gran avivamiento en Samaria. Yo quiero un gran avivamiento en Lockport, New York. Y vuelvo a repetir, porque la historia se repite. Si en el tiempo de Jesús, cuando predicó, hubo grande gozo en Samaria, cuando llegó Felipe fue más grande. Y de acuerdo a la profecía bíblica, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora está en usted y está en mí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar la palabra. Vamos a producir que la gloria de Dios se desate en nuestra ciudad. ¿Dónde están los hombres que quieren orar y ayunar? ¿Dónde están los hombres de Dios que quieren dedicar tiempo a la oración y el ayuno? No a simples actividades por ahí, a pasadías. Eso es bueno y eso tiene su tiempo. Pero ¿dónde están los que buscan en espíritu y en verdad? Es triste, pero Dios está buscando personas que digan como el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Es usted uno de esos? ¿Es usted una de esas personas que desea que el Señor le envíe? Pero tiene que pagar el precio. Hay que orar, hay que ayunar, hay que estudiar la palabra, hay que vigilar. Palabra, ayuno, vigilia y oración, pavo. Come pavo. Y vas a ver la gloria de Dios en tu ciudad, en tu ministerio, en tu vida. Y Dios hará grandes cosas. Pero haga todo esto para la gloria de su nombre. No busque gloria aquí en la tierra. Esto no te pertenece a ti, es para Cristo. Y vamos a ver un mover poderoso en nuestra ciudad. Y esto lo digo especialmente para todos, pero especial para el pueblo hispano, de habla español. Yo quiero que Dios haga cosas con el pueblo de habla español en nuestros medios. Que seamos el instrumento para alcanzar a los demás y encenderle esas llamas que están apagadas. Quizás tú tienes la llamita ahí como que a veces te dan ganas y únete. Te hago la invitación. ¿Quieres orar? ¿Quieres ayunar? Contáctame. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos un templo. Aquí tenemos una programación televisiva y una programación de podcast. Y queremos levantar una FM también para alcanzar a toda esta gente aquí. Únete a la visión que el Señor me ha dado. Trabaja para Cristo y vas a ver la gloria de Dios. Padre, te bendecimos, te honramos. Te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración. Gracias por esta palabra
que ha despertado mi vida. Yo sé que ha despertado el interés en aquellos que tienen el mismo hambre y la misma visión que tú has puesto en mí. Te pido que tú bendiga a ese pueblo, a cada uno, donde quiera nos estén viendo, escuchando. Ellos reciban fuerzas nuevas, Dios amado, y que se avive ese tizón que está para apagarse. Al soplarle, que la llama encienda una vez más y sientan el deseo de seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios te bendiga. Una vez más se despide tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina. Será hasta el próximo programa, esperando en el Señor que nos mantengan en oración y que nos ayuden. Amén. Económicamente tenemos unas cosas que necesitamos para mejorar nuestro equipo, estudio y etcétera. Y necesitamos respaldo del pueblo de Dios. La Biblia dice que el que pide recibe, el que toca se le abre, el que llama será respondido, se le contestará. Así que necesitamos del pueblo de Dios para que podamos realizar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dios te bendiga. Será hasta el próximo video.